Comenzar a grabar. Estamos en la hora. Bien, buenos días. Bienvenidos a este semestre de algoritmo de complejidad. Hoy día vamos a fundamentalmente plantear las reglas del juego. Me acabo de acordar de algo que se me olvidó en la clase de ayer de informática teórica, el tema de fijar fechas, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar este semestre? Y más o menos de qué trata este cuento y las reglas del juego para nuestra interacción a través de este medio caprichoso y tanto incómodo para muchos de nosotros. Primeramente, buenos días a todos ustedes. No sé si se ve bien. Yo sé que Zoom tiene la mala costumbre de mostrar cajas negras y dejo ciertas pantallas abiertas, así que si ocurre algo de eso, por favor avísenme. Hay una caja negra, pero es la de arriba nomás, así que no interfiere en nada. Ya, gracias. Ya, la otra pregunta que quería hacer era precisamente si ustedes me escuchaban y que alguien me hablara para poder saber si me estaban escuchando bien. Parece que está todo en orden entonces. Veo que, o más bien escucho que se están agregando cada vez más gente. Sé que este es un grupo bastante grande, así que vamos a tener harto que entretenernos este semestre. Ramo nuestro de este semestre es algoritmo de complejidad INF 221. Ahí están mis coordenadas para que me ubiquen, aunque, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Algunos preliminares. Nuestro medio de comunicación principal, central, oficial, digámoslo así, del ramo es el aula. Si es que hay alguna clase de anuncio importante, aviso de cambios, qué sé yo, modificaciones importantes del apunte o lo que sea, digamos, se van a anunciar ahí. En el aula vamos a crear, no está hecho todavía eso, áreas para que ustedes puedan también interactuar entre ustedes y con nosotros. Y les solicito que en caso de consultas o qué sé yo, que puedan ser de interés para todo el curso, por favor, háganlas a través de los foros del aula, de manera que el resto también se entere de las consultas que ustedes hagan y las posibles respuestas, de manera que no tengan que estar respondiendo la misma pregunta 30 veces por separado. Eso. En el aula va a estar publicado, todavía no está, el apunte del ramo, resultados de varias veces que se ha dictado este ramo, por lo demás, en formato PDF. En realidad el apunte cubre la materia de este semestre y cubre una serie de temas adicionales que nosotros no vamos a ver acá o no los vamos a estudiar en detalle. Los fuentes látex correspondientes están en el repositorio Git, que también vamos a indicar junto con el apunte. Generalmente, o sea, en el repositorio Git del apunte en realidad también están los fuentes látex de la transparencia que estamos usando acá. Así que ahí está todo el material. Les advierto de antemano que probablemente las transparencias, si fuera necesario, las voy a ir actualizando. El apunte como tal, voy a publicar una versión, pero probablemente conforme vaya avanzando el curso, encuentre material adicional. Alguno de ustedes me haga alguna sugerencia de mejora al apunte o a la transparencia o qué sé yo, las cosas van a ir cambiando. ¿Sí? El repositorio Git está en
bajo lapcom.cl. A ese repositorio ustedes tienen acceso con su cuenta del laboratorio de informática, con su cuenta de informática, ¿sí? Así que ahí pueden mirar todo lo que quieran, cachurear, ver cómo se hacen algunas cosas y posiblemente sugerir modificaciones. Les advierto de antemano que tengo pensado hacer una reorganización bastante grande al apunte durante este semestre. Así que vamos a estar trabajando con la versión actual, digamos, pero la versión va a haber además una versión en preparación para el semestre siguiente. Hay algunas cosas que el orden en que están en el apunte no me simpatiza mucho, así que las quiero reordenar y agregar algún material extra. Así que ojo con eso. La evaluación del ramo se compone de 2 certámenes, quizzes, tareas y actividades de ayudantía. No hay examen. ¿Okay? El primer certamen, en el fondo, se concentra en la materia hasta el primer certamen, obvio, y tiene un peso en la nota final de 30%. El segundo certamen incluye en alguna medida en materia de la primera mitad del curso. El curso no es no es 2 mitades que ustedes pueden decir, ya, probé la primera mitad, ahora puedo borrar esto. O sea, vamos a ir construyendo sobre lo que hicimos en la primera mitad del semestre. Como el segundo certamen, en ese sentido, cubre más materia, tiene algo más de peso, la nota también vale un poco más, vale un 35% la nota final. El restante, 35% son notas de ayudantía, quizzes, tareas, evaluación de ayudantía y ese tipo de cosas. 25% tareas y el resto quizzes, asistencia a ayudantía y posibles actividades en ayudantía. Eso lo vamos a coordinar una vez que estén andando las ayudantías, que probablemente sean 1 o 2 semanas más. Yo parto de la base de que ustedes son personas adultas y saben lo que hacen y lo que se exponen, y por lo tanto, si alguno de ustedes por alguna razón, alguna de las pruebas no puede darlas, vamos a hacer pruebas en formato online, simplemente no la dé, punto. Únicamente para aquellas personas que no hayan dado alguna de las pruebas, algunos certámenes, va a haber un certamen recuperativo final sobre toda la materia del semestre, que reemplaza la nota faltante. O sea, si alguien falta la primera prueba, no tiene por qué presentar certificado médico ni ninguna cosa similar a eso, sino que simplemente falta y punto. Y da la prueba recuperativa, que va a ser sobre toda la materia, y esa nota de esa prueba recuperativa vale como nota del primer certamen. No se aceptan peticiones de profes, necesito 2 puntos, déme dar la prueba recuperativa. La prueba recuperativa es únicamente para los que hayan faltado una prueba. La razón de esto es que en mi experiencia, la gente que termina en el problema de que me falta un par de puntos y por lo tanto doy la prueba recuperativa final, es que mucha de la gente que está en esa clase de situaciones típicamente está en esa misma situación en varios ramos, y esperar que pueda salvar un semestre hecho a medias en una semana de pruebas para mejorar nota al final del semestre, uno, no funciona, y segundo, considero que es un castigo
cruel e inusual. Así que yo prefiero no hacer esa clase de cosas. ¿Sí? Mala costumbre adquirida en Estados Unidos, donde yo hice mi doctorado. Allá era común que en los ramos las pruebas eran, o sea, también allá en el SU las notas eran de 0 a 100, y era común que las pruebas constaran de 4 preguntas oficiales, digámoslo así, obligatorias, entre comillas, y una pregunta extra para subir puntaje. La idea era que las preguntas obligatorias eran preguntas que se esperaba que todos pudieran responder cuerdamente, y para los valientes estaba la pregunta extra que valía un 25% extra de puntaje. A mí me parece que a mí me pareció eso una buena idea, de dar la opción a la gente de sacar algo más de puntaje, más de 100. Y después de hacer eso un par de veces acá en la Santa María, en realidad opté más bien por dar pruebas, digamos, de 5 preguntas, por decirlo así. Posiblemente las preguntas sean 6, en la prueba podrían ser 3 también. No es obligatorio que sean 5 en realidad. Pero que el puntaje de la prueba suma más de 100. La razón de eso para mí es que lo que yo pido para que alguien saque nota 100 en una prueba no es que resuelva toda la prueba perfecto, sino que haga la mayor parte de la prueba la resuelva decentemente bien. O sea, le estoy dando un poco de espacio para cometer algunos errores y no completar algunas cosas, ¿sí? En el fondo, en la prueba, o sea, esto significa que no es que haya una pregunta más que vale el puntaje extra ni nada por el estilo, sino que puede ser que, por ejemplo, no sé, por la pregunta 2 de la prueba tenga varias partes y esa pregunta valga 30 puntos, y alguna de las partes de esa pregunta puede ser un tanto más difícil de lo normal, y eso es lo que lo hace acreedor entonces al puntaje extra, por ejemplo. Van a haber tareas, como ya se había dicho, van a haber actividades en ayudantía, algunos quizzes y eso. En las tareas, posiblemente tareas y certámenes y otras evaluaciones, quien haga, resuelva un problema de alguna manera sorprendente, digamos, mejor o simplemente bien y diferente de lo que se nos ocurrió a nosotros, podría optar a discreción del corrector a puntaje extra. Por lo tanto, uno podría tener más de el puntaje indicado en la pregunta. O sea, que si en la pregunta dice que esta pregunta vale 20 puntos y tal vez la resolvió de una manera brillante, y por lo tanto, en vez de tener 20 puntos en la pregunta, tiene 25 puntos. Eso más allá de los 125 puntos de la prueba. Eso. Otra cosa más, como ya les había comentado, nuestros apuntes de clases, las transparencias y otras cosas más son producto de seres humanos falibles. Podemos equivocarnos, podemos hacer mal las cosas. Por lo tanto, para incentivarlos a ustedes a que nos ayuden a mejorar el material del ramo, le daremos un premio de 5 puntos en la nota final a quien haga un aporte a corregir, mejorar
el material. O sea, si es que alguien encuentra un error de gramática, un error en una demostración, sugiere una demostración mejor para alguna proposición en el apunte, que sugiere un buen ejemplo para ser presentado en clase, posiblemente sugiera alguna herramienta que podría ser útil para algún aspecto del asunto. Esa clase de aportes tienen premio como nota extra. Bueno, obviamente si es que alguien después de todas estas cosas termina con nota final mayor a 100, cosa que sí que no aguanta, bueno, la próxima vez que tome el ramo, lo que sobre se le abona y parte entonces no parte el semestre con nota 0. Y bueno, esto ya se lo había comentado ya. Y de repente algún capítulo lo miro en el apunte, lo encuentro espantoso y lo escribo de nuevo. O escribo un capítulo nuevo o una nueva sección de un capítulo, agrego material extra o se agrega un nuevo ejemplo, qué sé yo. Y en algunos de esos casos lo que voy a hacer no le garantizo que lo voy a hacer, pero a veces lo hago y se lo advierto de antemano. Ese nuevo material se publica en forma separada como una actividad extra con la solicitud de que ustedes revisen ese material y lo critiquen. Y esa crítica voluntaria, no es obligatorio, valen en total, entre todas las actividades, que haya un 10% extra en la nota. Eso sí, que eso básicamente las actividades extras se corrigen en una escala básicamente binaria. O sea, sí, los comentarios que me hizo Renata fueron atingentes y valiosos, por lo tanto tiene puntaje completo. Lo que dijo Juanito, me hizo un comentario acerca de ¿cómo se llama? El programa presidencial de algunos de los candidatos, que no viene absolutamente al caso y por lo tanto tiene nota 0. ¿Sí? Alguna advertencia adicional. Acá vamos a utilizar de forma bastante libre resultados de los ramos de matemáticas. Vamos a hacer bastantes manipulaciones algebraicas, trigonométricas, vamos a usar series de potencia en forma bastante extensa. ¿Sí? Mucho de lo que es algoritmos, al final del día nos interesa, no, o sea, un algoritmo ingenioso no nos sirve de nada si es que no estamos en condiciones de convencernos de que realmente resuelve el problema que estamos pidiendo. Y eso es una demostración matemática. Asimismo, nos interesa, y ahí entra el tema de complejidad en el término, en el nombre del ramo, nos interesa qué tanto recursos consume nuestro algoritmo al resolver problemas de un cierto tamaño dado. Y eso nuevamente nos va a llevar a análisis matemático, va a llevar a plantear y resolver recurrencias, a tener que calcular sumatorias y cosas por el estilo. O sea, esa clase de cosas, tener ciertas facilidades con eso definitivamente es necesario en este ramo. De la misma manera, los algoritmos de por sí son
el funcionamiento del algoritmo es un objeto discreto, son objetos discretos. Y por lo tanto, analizar el funcionamiento de un algoritmo generalmente nos va a llevar a tener que comentar temas de combinatoria. Esos son temas que ustedes vieron en los ramos de matemáticas y en el ramo de estructuras discretas. Vamos a, obviamente, escribir programas. Vamos a usar nuestra propia versión. En realidad, voy a tener que sentarme en algún momento a formalizar más nuestro pseudocódigo, cosa que me da lata, pero bueno. Vamos a escribir programas. Típicamente los vamos a pedir en las tareas que escriban programas. Puede ser que esos programas en realidad les vamos a dar generalmente libertad de usar el lenguaje de programación que más les apetezca, que probablemente sea Python. Python es un lenguaje de programación bastante versátil y muchas de las cosas que vamos a discutir acá se pueden hacer en forma bastante limpia, pero en algunos casos se requiere manipular estructuras con punteros y otras cosas similares y por lo tanto allí vamos a recurrir a escribir programas en C o C++, seguramente. Si alguien prefiere escribir programas en algún otro lenguaje marciano, bienvenido sea, pero por favor no se ponga demasiado marciano porque tenemos que entender sus programas para ver si están buenos o están malos. Si no lo entendemos, claramente el programa de por sí está malo. Temas en general. Vamos a hablar un poquitito de asintótica. Como ya habíamos discutido en el ramo de informática teórica, y posiblemente hayan visto algo ustedes también en estructura de datos, nos interesa analizar, cuando estamos hablando de complejidad de algoritmos, particularmente nos interesa tener alguna idea de cómo crece el tiempo de ejecución, o el uso de memoria, o sea, lo que sea, los recursos que nosotros nos interese analizar al crecer el tamaño del problema. Vamos a hablar también en la primera parte del curso de métodos numéricos para hacer ciertos cálculos. En todas esas situaciones nos interesa tener alguna idea de qué tan rápido crece el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo con el tamaño del problema, o qué tan rápido se acerca la solución que estamos construyendo iterativamente a la solución buscada. Llegar a expresar esa clase de cantidades en forma precisa suele ser bastante complicado, si es que se puede hacer, y en realidad si es que se pueden hacer esa clase, se puede llegar a resultados exactos, esos resultados exactos suelen ser bastante poco informativos. El análisis asintótico, hay una serie de notaciones asintóticas que vamos a discutir allí, nos permite expresar y manipular la clase de cosas anteriores que estamos hablando, tiempos de ejecución, velocidades de convergencia y cosas así, en forma razonablemente cómoda y sencilla, y da resultados no precisos, pero sí informativos. Y ese es el punto que nos interesa. Hoy estamos hablando de cosas tales como O mayúscula y esa clase de cosas que probablemente ustedes ya las habían visto antes. Una primera parte corta del ramo, vamos a hablar un poquitito de análisis numérico, que básicamente es el uso para lo que fueron creados inicialmente los computadores,
que es para hacer cálculos numéricos, o sea, cosas tales como aproximar la solución de una ecuación o calcular funciones en forma precisa o ese tipo de cosas. Vamos a hablar de algunos temas preliminares y algunas técnicas de búsqueda de ceros, de interpolación y de cuadratura. Hay mucho más, digamos, pero esos son algunos temas interesantes que vale la pena tener presente. Enseguida nos vamos a ir al grueso del curso, que es algoritmos combinatorios. Que en realidad no sé si ese es un buen nombre, digamos, algoritmos combinatorios, algoritmos discretos, no sé cómo llamarlo en realidad. A diferencia de los algoritmos numéricos, que en general están pensados para hacer cálculos, digamos, con números reales, o sea, cantidades continuas, aquí estamos hablando de algoritmos que manipulan y analizan estructuras discretas, ¿sí? O sea, vamos a estar hablando de cosas tales como ordenar arreglos. Un arreglo no podemos hablar del elemento que está en la posición raíz de 2, está en la posición 1 o en la posición 2, no hay posiciones intermedias. Vamos a hablar de algoritmos que manipulan grafos, ¿sí? Algoritmos que trabajan con palabras, formadas de símbolos, tal como nosotros la comentamos en informática teórica. El tema entonces son algoritmos de ese corte. Y allí nos interesa entonces, por un lado, diseñar algoritmos eficientes para resolver esa clase de problemas, o por lo menos algoritmos no rigurosamente ineficientes. Y nos interesa obviamente también, en conjunto con las técnicas de diseño, nos interesa saber qué tan buenos son los algoritmos que estamos inventando. ¿Son buenos algoritmos realmente o no? Tengo varios algoritmos alternativos para resolver el mismo problema. ¿Cuál es mejor? ¿Sí? Y ahí es donde entra entonces también el tema que habíamos hablado, vamos a haber hablado inicialmente de asintóticas, en términos de que generalmente, no siempre, si tenemos una cota asintótica para un algoritmo, eso nos da información suficiente para distinguir entre algoritmos, entre candidatos alternativos. Ese es nuestro tema del semestre. Volvamos. No sé si hay comentarios o algo que decir al respecto de esto. Hay algunas preguntas que me han hecho preventivamente responder algunas preguntas que me hicieron ayer en mi primera clase del ramo de informática teórica. No voy a exigir asistencia. Ya les había dicho, creo que parto de la base que ustedes son personas adultas y saben en qué se están metiendo. Si alguno de ustedes decide que es mejor usar su tiempo que en esta temprana hora de la mañana en seguir durmiendo y no escucharme a mí hablando cabeza de pescado, ustedes verán si eso es cierto. De todas maneras van a quedar disponibles las grabaciones de las clases, están también las grabaciones de las clases de semestres anteriores, del semestre pasado, creo que no, semestre pasado solamente, el anterior creo que no están todos. Así que si alguien prefiere no verme acá en vivo y en directo
y prefiere ver la grabación después, es su prerrogativa. ¿Sí? Me dice que alguien acá que no pertenece al departamento de informática. Como usted está tomando un ramo en informática, debería, o sea, puede pedir una cuenta en informática. Para eso tiene que dirigirse al laboratorio de computación. No me sé en este momento, así de buenas a primeras, cuál es el contacto. Déjeme anotarme sus coordenadas y voy a averiguar cómo se hace eso y le comento por correo. En todo caso, lo de Git no es obligatorio. O sea, Git es si es que ustedes quieren realmente tener acceso a la última versión de el apunte o las transparencias, por ejemplo, quieren hacer alguna clase de modificación. En general, los fuentes completos también van a estar disponibles en formato estático, la versión del principio de semestre. Las ayudantías generalmente las han hecho mis ayudantes a través de Discord. Ahí yo no me ubico mucho, así que ahí van a tener que estar atentos a lo que pase en el aula al respecto, donde los ayudantes van a avisar esa clase de cosas. Bueno, tareas, certámenes y demás cosas. En general, les pedimos que desarrollen las tareas y también las pruebas, ojalá en LaTeX. Mucho de lo que hay que escribir acá son programas, son pseudocódigo, es fórmulas matemáticas y simplemente no hay herramientas decentes para eso que no sea usar LaTeX de alguna forma. Así que van a tener que acostumbrarse a usar eso en particular. Lenguaje de programación, ya les anunciaba que generalmente vamos a escribir programas en Python, posiblemente en C. En todo caso, si alguno de ustedes escribe algún programa en algún lenguaje extraño, por favor asegúrese que ese lenguaje extraño funcione en el ambiente que existe en el laboratorio de computación, básicamente la última distribución Fedora de Linux, algún lenguaje propio que funcione solamente en Windows o solamente en Mac OS, no vamos a tener cómo diantres corregir nada con eso, así que ahí falla. Y también asegúrense que las cosas funcionen razonablemente bien, funcionen, se compilen correctamente, se ejecuten correctamente en ese ambiente Linux. ¿Sí? Que el lenguaje se llame C++ o C, pero que el programa está escrito usando toda clase de funciones propias de Windows, bueno, simplemente significa que no va a haber caso de poder corregir nada, porque en lo personal ya van a ser por lo menos 15 años que no uso Windows para nada. ¿Sí? Así que a mí de eso no me pregunten nada. ¿Qué más? No sé,
La otra cosa, durante la clase misma, como ustedes ya me comentaron, si es que tengo abierto, por ejemplo, el chat o tengo abierta el área, digamos, donde aparecen los distintos usuarios, qué sé yo, eso lo que hace es, con esta versión de Zoom, es tapar la presentación y por lo tanto no puedo tener otras ventanas abiertas. Así que si alguien tiene algún comentario o quiere interrumpirme para pedir que clarifique algún punto o algo, por favor, siéntanse libres de hacerlo en el momento que sea. ¿Sí? No es demasiado divertido encontrarme después de que estoy terminando la clase, de que hay 200 mensajes en el chat diciendo que no se ve nada o que no se escucha. ¿Sí? Bueno, cedo la palabra. Y había un punto que se me había quedado en el tintero, me estoy dando cuenta de eso ahora. Vamos a fijar fechas de los certámenes. Los certámenes van a funcionar básicamente como funcionan como tareas, entre comillas. Típicamente la idea es que el certamen se publica un día viernes a mediodía y se entrega el día domingo, por decir algo, a las 6 de la tarde, ¿sí? No quiere decir que ustedes tengan que estar trabajando 2 días seguidos y después dormir la semana siguiente para recuperarse. La idea es simplemente darles holgura para que ustedes puedan organizar cuando desarrollen el certamen. Desarrollar el certamen debería tomarles calculadamente unas 2 horas. Pero también desarrollar el certamen significa encontrar la solución al problema y poner esa solución al problema en un formato de un documento decente. Eso también es trabajo extra. Ese trabajo también queremos darles espacio para que puedan hacerlo con calma y buena leche. Me preguntan si la metodología va a ser parecida a la que fue informática teórica el segundo semestre del año 2002. Perdón, del 2020. Sí, la idea va a ser muy similar. En el fondo yo me he dado cuenta que hacer las cosas más o menos de esa manera funciona razonablemente bien, así que eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Hay más consultas, comentarios o cosas? Bien, si no hay nada más que comentar. Y la otra cosa que se me está pasando, la clase antes de la prueba, hace ya mucho tiempo, lo que hago es dejarlo como una clase de consultas. O sea, si que tenemos la prueba que comienza el día viernes X, digamos, el día jueves X-1, como tenemos clase jueves, martes y jueves, lo vamos a destinar únicamente a responder consultas. ¿Sí? O sea, ustedes traen problemas, traen inquietudes, traen posibles problemas a resolver y la idea es entonces discutir eso en esa sesión, posiblemente con aporte de sus compañeros a la solución del problema, etcétera. ¿Sí? No es que se vaya a hacer en ese momento alguna clase de repaso o revisión de la materia ni nada por el estilo, sino que simplemente responder consultas. Por lo tanto, también para eso
les solicito que en caso de tener consultas traten de tenerlas en un formato de manera que puedan, por ejemplo, compartir ¿cómo se llama? Compartir pantalla para mostrar de qué se trata el problema. Preguntan si van a existir cosas que bajen notas. Obviamente que sí. Si alguien comete algún crimen demasiado grande, podrá ser sancionado con bajada de notas. No, en realidad no. En los casos en que hemos hecho, en que he dictado el ramo de forma presencial, las tareas tienen plazo de entrega y se da plazo extra, un plazo de gracia, un par de días, digamos, y por cada día de atraso se descuenta un cierto puntaje de la nota. O sea, si alguien entrega la tarea el día que hay que entregarla, opta nota 100. Si es que la entrega un día después, se descuentan 20 puntos. Si lo entrega 2 días después, se le descuentan otros 20 puntos y de ahí en adelante la nota simplemente es 0. Notas negativas, es una excelente idea, pero lamentablemente tampoco lo permite SIGA, así que vamos a tener que dejar fuera esa opción. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo sé de partida también de que este es un grupo bastante grande del curso, así que voy a tener que conversar con los ayudantes como lo hacemos. Probablemente lo que hagamos sea dividir, definir varios horarios de ayudantía alternativos, con la idea que cada uno de ustedes se dividan, digamos, entre los grupos de ayudantía y traten de consistentemente asistir a la ayudantía que les corresponda, ¿sí? Lo que no quiere decir que si por X razones, por decir algo, se ayudantía los martes y los jueves, alguien que le corresponde la ayudantía el martes no pudo ir por X razones este martes puntual, bueno, asista a la ayudantía del jueves, pero ojalá no lo hagan de forma demasiado constante porque sobrecarga los horarios de ayudantía, ¿sí? ¿Alguna otra consulta más? La otra cosa que me preguntaron, y que realmente no tengo las cifras exactas así a la mano aquí, pero lo he revisado semestre a semestre, fin de semestre. Me preguntaban en informática teórica ayer cuál era la tasa de desaprobación del ramo. Bueno, la tasa de desaprobación del ramo entiendo que es bastante alta, hay bastante gente que odia el ramo, pero ese es otro problema. Lo que me imagino que realmente quería preguntar era la tasa de reprobación del ramo. Mi idea, mi intención es que este ramo les sirva a ustedes, que todos aprendan, y para mí la mayor satisfacción es precisamente ver que la mayor parte de mis estudiantes aprueben mis ramos. La experiencia que yo he tenido tradicionalmente en este ramo y en otros ramos también es que la mayor parte de la gente, o sea, la mayor parte de la gente aprueba el ramo y a su vez la mayor parte de la gente que reprueba el ramo es gente que básicamente abandonó el ramo. O sea, yo miro la planilla de notas final y veo que algún personaje reprobó y típicamente reprobó porque dio el primer certamen, entregó tareas y nunca más se supo de esa persona, por ejemplo. Es raro el caso de personas que hayan realmente hecho todas las tareas, hayan rendido todos los certámenes y reprueben el ramo. 1. 2, una advertencia también
En este ramo vamos a ver una cantidad bastante grande de cosas bastante variadas, digamos, que hay que manejarlas con cierta soltura y manejar todos esos temas, muchos de esos temas que ustedes probablemente nunca antes habían visto, manejar los temas con soltura, ser capaz de aplicar las técnicas para resolver ciertos problemas, no es algo que se adquiere estudiando el día antes de la prueba o tratando de terminar la tarea, empezar a trabajar en la tarea 2 horas antes del plazo fatal para la entrega, ¿sí? Esto requiere dedicación relativamente constante durante el semestre. No se saca nada con tratar de aprender todo lo que no aprendió en un mes o en un par de horas. Eso no funciona. Eso. No sé si hay algún otro comentario de parte de usted, lo que se ha estado comentando acá. Bien, como no existe la posibilidad realmente que ustedes, por ejemplo, vayan a ubicarme en mi oficina, ni nada por el estilo, les pido que en caso de que haya alguna clase de inquietud fuera de clase, qué sé yo, probablemente lo más cómodo es que ustedes las planteen ya sea al principio de la clase o una vez terminada la clase, me digan, profe, por favor, quisiera conversar con usted todavía un rato, qué sé yo, y si fuera necesario podemos ponernos de acuerdo sobre algún horario fuera del horario de clases en el cual pueda atender consultas, ¿sí? Eso, no, por mi lado en realidad no hay mucho más que comentar. Quedo pendiente, por un lado, el tema de creación de cuentas en el laboratorio de computación para aquellos que no son estudiantes de informática. Deseable, pero no indispensable, digamos. Ambiente de funcionamiento de tareas y cosas así va a ser fundamentalmente Linux, más que nada el sistema que yo uso personalmente, Fedora, no quiere decir que en otras distribuciones no puedan ser usadas. Bien, en realidad no hay mucho más que yo les pueda comentar en este momento. Quedamos hasta acá y comenzamos entonces realmente con la materia propiamente tal el día jueves en nuestra clase de entonces. Nos vemos entonces el día jueves, que lo pasen bien, cuídense y nos vemos. Y la otra cosa posible es evaluaciones presenciales. Es posible que consideremos la posibilidad de alguna evaluación presencial, pero eso va a estar sujeto obviamente a hacer una consulta, una encuesta, digámoslo así, a través del aula para ver si es que hay agua en la piscina para hacerlo y ver también las condiciones de espacio y de masas en la universidad para poder hacerlo. Así que eso queda pendiente. Sería deseable, pero no nos comprometemos a que eso exista. Yep. Si es que no hay nada más que comentar, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos entonces el día jueves y ahí sí comenzamos con la materia propiamente tal. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. ¿Está bien? Chao, profe, Cuídense cuídese. mucho. Profe. Chao, profe. Chao, profe.